En Vietnam sí tuvieron dos fallas. O sea, sí hubo fallas importantes del ejército de Estados Unidos, concretamente dos. La primera tiene que ver con el manejo de la información. Mucha gente piensa que en Estados Unidos el FBI, la CIA, la DEA, el ejército, las agencias de seguridad de las Fuerzas Armadas trabajan de manera conjunta. La realidad es que no. Se podría decir que se odian entre todas. Eh, por varias razones importantes. Entonces, el caso de la CIA del ejército es uno de los más emblemáticos porque prácticamente no se pueden ver ni en pintura. O sea, si el secretario de defensa anda por el Pentágono y anda también el director de la agencia de la CIA, ni se hablan ni se saludan. Es una cuestión histórica, pero en aquellos años tenía mucho que ver con que la operación de la Bahía de Cochinos, el desembarco en Cuba, fue realizado y fue planificado por la CIA. Sale muy mal y la CIA le echa la culpa al ejército de Estados Unidos. Entonces el ejército se quedó como que, pues, ¿qué güey? Pues si yo ni siquiera la planifiqué, ¿por qué yo estoy asumiendo el costo político de esta humillación? En Vietnam, aquí el ejército sí estaba a cargo de toda la planificación y toda la operación militar. Y la CIA hacía su trabajo, que era básicamente la de suministrar la información. Entonces la CIA si le dice, oye güey, van a realizar los rebeldes o el Vietcong una gran ofensiva. Estos más o menos vienen siendo las posibilidades, van a ir sobre estas ciudades, más o menos por estas fechas va a empezar. El ejército desechó la información de la CIA, dijo, nada, es demasiado bueno para que sea verdad, literal, por eso la desecharon, no creyeron que fuera a realizarse esa operación porque era demasiado bien ejecutada. Se viene la operación del Vietcong, de los rebeldes comunistas, y luego viene todo el cagadero mediático. Entonces ese fue el primer error, tenían la información de cuándo iba a ocurrir la operación y no la quisieron creer. El segundo error fue la cuestión de la guerra urbana. El ejército de Estados Unidos se dio cuenta que desde la Segunda Guerra Mundial no habían preparado a sus soldados para este tipo de combate. El ejército de Estados Unidos se metió a Vietnam, donde prácticamente era guerra de guerrillas y guerra urbana sin estar preparada para la guerra urbana y mucho menos para el otro. A la mala lo aprendieron, tuvieron que utilizar el poder aéreo que tenían supremo, pero eso implicaba una gran cantidad de bajas civiles y sobre todo cuestiones demasiado espectaculares y amarillistas que la prensa pues básicamente explotó de principio a fin. Entonces esos fueron dos errores que cometió Estados Unidos en Vietnam. Sí es muy diferente las operaciones que realizaron en Irak y en Afganistán. Ahí sí estuvieron muy bien planificadas, se contemplaron todos los escenarios posibles, se utilizó la mejor logística posible. O sea, básicamente pusieron dos tropas aerotransportadas en Irak, en el norte de Mosul. O sea, a ese nivel de bien planificadas estuvieron y por eso fueron victorias militares contundentes. Ya lo político entorpeció todo lo demás, pero sí estuvieron mucho mejor planificadas que lo que ocurrió